Buenas tardes, familia. Bienvenidos a esta su iglesia del Nazareno Esperanza Viva. A todos ustedes presentes, qué gusto tenerlos aquí. Y a ustedes que nos siguen desde las redes sociales, también reciban una bienvenida de parte de la iglesia del Nazareno Esperanza Viva. Muy bien. Pues esta tarde continuamos con la serie del mes de mayo, Mujeres que ganan, mujeres que ganan. ¿Qué tal si mira a una mujer alrededor de usted y le dice, tú eres ganadora? Claro que sí, mujeres que ganan. Y esta serie resalta el valor de la mujer dentro de la sociedad. Dios ha dotado a la mujer para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Y saben, porque el valor de la mujer no se encuentra ni en su cartera, ni en su físico, ni en las medidas de su figura. En las semanas pasadas, todo el mes de mayo lo declaramos el mes de la mujer, y en las semanas pasadas hemos escuchado cómo Dios nos hizo una invitación a través del Proverbio 31 a hacer y cultivar la mujer ejemplar ganadora. También la semana pasada celebramos el Día de las Madres y pudimos escuchar y aprender a reconocer y a honrar a las mujeres de impacto en nuestras vidas. Mujeres ganadoras, mujeres que son valiosas porque han puesto su esperanza en Dios. Esta tarde, a través de un estudio de las Escrituras, entonces veremos ¿cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia? Desde la creación hasta hoy. Y así con eso fortalecer entonces el llamado de la mujer al ministerio y minimizar pensamientos discriminativos hacia su ministerio. Pero sabemos que deshacerse de siglos y siglos de tradición no es una hazaña de un solo día, no es una hazaña sencilla. Incluso muchas mujeres occidentales luchan día a día con las ramificaciones de lo que significa ser una mujer líder dentro del ministerio. A veces las presiones sociales, lo que dice la gente, lo que escuchan, las tradiciones nos empujan a la mujer a un estado de comodidad, a un estado de seguridad. Pero eso lo que hace es que lo empujando a muchas mujeres a los extremos, en donde se distorsiona el verdadero llamado de la mujer al ministerio. Ahora, recordemos que han sido muchas las mujeres que han sido mujeres valientes, que han servido y continúan sirviendo dentro de las misiones. No solamente misiones locales, pero misiones internacionales alrededor de todo el mundo. Mujeres que han salido de su zona de comodidad a plantar iglesias, a ser pastoras, a construir edificios, a cuidar ancianos, a cuidar niños, a hacer la labor del ministerio, a ser educadoras. En fin, la mujer ha sido parte de la obra de Dios desde el principio de la creación. Ahora, sin embargo, aun cuando vemos la mujer a través de las Escrituras y cómo Dios la ha utilizado, sin embargo, tristemente también hay corrientes opuestas al liderazgo integral de la mujer dentro de la iglesia. Estas corrientes han levantado lo que se llaman los 4 argumentos, utilizando versículos bíblicos, en donde los seguidores de estos argumentos declaran que la mujer no debe de liderar en la iglesia. Entonces, pero estos son argumentos que algunas ramas del cristianismo los sostienen. Pero la iglesia del Nazareno a nivel mundial no se suscribe a estos argumentos. Revisemos estos. El primero es el argumento creacionista.
Este está basado en el relato de la creación en Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 2, en donde ellos argumentan que la imagen de Dios solo fue dada al sexo masculino y que el hombre lidera a la mujer y la mujer solo ayuda. Y erróneamente creen que la mujer fue creada para ser subordinada al hombre. El otro argumento es el argumento histórico, que desde en el Antiguo Testamento se usan versículos en los libros de Jueces, Isaías 3, Timoteo 5, para decir que el servicio a la mujer y el llamado a la mujer solo fue una necesidad extrema y que Dios solo usó mujeres en esas épocas para apoyar el ministerio por una necesidad que había. Pero vemos que mujeres como Débora, Esther, Priscila, Febe, en esas épocas cruciales sirvieron a Dios y contestaron su llamado. Pero aún así, estas personas no apoyan el ministerio y la ordenación de la mujer. El otro argumento es el argumento paulino, basado en Efesios, en las cartas de Pablo, en Efesios 5, la primera de Corintios, capítulo 14, primera de Timoteo, en donde Pablo pone a la mujer bajo el liderazgo del hombre en el hogar y en la iglesia, pero fíjense que Pablo, aún así, nunca en ningún momento expresa discriminación en contra de las mujeres que servían par par con él. El otro argumento es el argumento del silencio. Y este está basado en la primera carta de Timoteo y de Tito, y también en los Corintios, en donde el pasaje dice que Pablo manda a callar a las mujeres. Pero necesitamos conocer el pasaje, necesitamos conocer el contexto de lo que estaba pasando en esa ocasión para entender mejor el porqué de la petición de Pablo. Nosotros no estuvimos allí, pero eruditos que han estudiado bien la historia y la cultura de esos tiempos y los comienzos de la iglesia primitiva, nos dicen que la cultura en esos días está exactamente donde en Efesios, eso era una cultura diferente, era una cultura mixta. Recuerden que Efesios tenía una cultura más griega romana, en donde no siempre conocían bien el judaísmo y la cultura judía. Ellos tenían allá en Efesios y en esos lugares otras costumbres. Eran lo que nosotros conocemos dentro de la Biblia, el que no es judío era de la cultura gentil. Eran personas gentiles que no practicaban la cultura judía y la ley judía todos los días. Pero bien, estas mujeres de Efesio, griegas, romanas, no judías, ellas tenían otras costumbres. Vestían diferente, andaban diferente, caminaban diferente, no conocían ni practicaban la ley de los judíos. Algunas tenían tantos deseos de aprender acerca de Jesús y aprender las enseñanzas de Pablo, que cuando estaban dentro del salón, dentro de los mensajes, dentro de los lugares donde estaban predicando, ellas hablaban entre ellas. Y claro, pero no solamente eso, también los eruditos dicen que se cree que hubo algunas mujeres problemáticas que estaban esparciendo una mala enseñanza. Estaban desviándose de la sana doctrina que se estaba enseñando a través del Evangelio de Jesucristo. Y a esas mujeres que estaban esparciendo esa mala enseñanza, Pablo entonces les pide que hagan silencio. Hay que conocer el contexto de lo que está pasando y no tomar el verso fuera de ese contexto para entonces hacer una declaración que no tiene base con lo que estamos viendo a través de toda la historia de redención de Dios. A estas mujeres que Pablo les pide que hagan silencio, esto fue por el error que estaban cometiendo. Ahora, las mujeres de este tiempo
fueron limitadas por la ley de los judíos y las costumbres judías de la antigüedad. La tradición judía de esa época no permitía que ellas tuviesen educación en las escuelas rabínicas, que no tuvieran educación de aprender. Es más, el rabino Eliezer es un escritor rabínico. Durante el siglo I, esto es una escritura muy, muy antigua, pero fíjense esto en la forma que pensaban este rabino en esa época antigua. Y él escribe esto en su libro que se llama el Mishnah, es un libro histórico que habla de esta cultura, en la página 3.4 o lo que se conoce como el Sotá 3.4. Él dice esto, dice, las palabras del Torá, refiriéndose a las enseñanzas, las palabras del Torá debieran ser quemadas antes de ser puestas en manos de las mujeres. Cualquiera que enseñare a su hija la Torá es como si enseñara su privacidad. Triste, ¿verdad? Ahora, de esta manera ellos pensaban, la situación de inferioridad de la mujer en la sociedad fue interpretada y ejecutada según los prejuicios de la gente de aquel entonces. Estos son 4 argumentos en los que se basan para minimizar el llamado de la mujer al ministerio. Pero vuelvo y les recuerdo que la iglesia del Nazareno no se suscribe a ninguno de estos argumentos. La Biblia en sí, las Escrituras nos dan y contienen notables ejemplos del plan divino de Dios para la mujer. Notables y muchos. Por ejemplo, las historias de mujeres como Débora, como Jael, como Abigail, como Hulda, Esther, Sara, Miriam, Rahab, Ruth, Ana, María Magdalena, Priscila, Febe, en fin, notables. Hay suficiente prueba de que la mujer ha sido parte del plan divino de Dios desde el principio. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, este plan divino de Dios, en este plan divino de Dios es allí donde también Dios envía a su Hijo, Jesús, para nuestro perdón y para nuestra salvación de todos, varones tanto como mujeres. Y allí, desde el principio de su ministerio, Jesús también marcó la diferencia en el mundo y en la mujer. Ejemplos que vemos acerca de Jesús en el trato a las mujeres y de cómo Él hizo la mujer parte de su ministerio desde el principio, lo podemos ver porque Jesús habla con las mujeres. A través de las Escrituras vemos cómo Jesús habla con las mujeres. Así como hacía con los varones, Él hablaba con las mujeres. Y hay muchos ejemplos, hay mucha Escritura, hay mucha palabra de Dios donde vemos a Jesús hablando con las mujeres. Uno de los ejemplos es cuando Él lo hizo con la mujer samaritana. Y también lo hizo con María y con la hermana de Lázaro. Obviamente cada una de estas mujeres también tenía deseos de aprender y escuchar su palabra. Jesús hablaba con las mujeres, Él habla con las mujeres. Jesús también, otro de los ejemplos que lo podemos ver a través de las Escrituras es cuando Jesús sana a las mujeres. Y en su relación constante con las mujeres, Él sana a las mujeres. Jesús nunca se sintió obligado a seguir la costumbre y las culturas que se practicaban en ese entonces. Habían prácticas en donde no se podían acercar a las mujeres durante el periodo y cosas como esta. Sin embargo, en las Escrituras escuchamos cómo Jesús sana a la mujer con flujo de sangre en Mateo 9, 20 y 22. También podemos ver que había en Lucas 13, 10 y 17, Jesús tuvo un encuentro con una mujer encorvada que estaba así por 18 años y Jesús la sanó. No solamente Jesús la sanó, pero también la llamó hija de Abraham.
hija de Abraham. Un término que era exclusivo para referirse a los varones, a los caballeros, cuando se les decía hijos de Abraham. Entonces ahora Jesús llama a una mujer que también es hija de Abraham. Un ejemplo claro es ese, porque lo que implicaba era que ella tenía los mismos derechos que los hijos de Abraham. También podemos ver como un ejemplo cuando Jesús ministra a las mujeres. Jesús ministró a las mujeres de manera intencional. Y eso, y continúo mencionando porque en la mujer samaritana eso fue algo claro. En una de esos encuentros, esto cuenta Jesús, iba por el camino y tuvo hambre y sed y paró en el pozo de Sicar, de la ciudad que se llama Sicar, y allí llegó esta mujer que era samaritana. Y para un poquito más de contexto, los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación, porque los judíos consideraban a los samaritanos menos puros, eran gentiles, entonces ellos no se mezclaban. Y cuando esta mujer samaritana se acerca al pozo, Jesús le habla. Y ella, conociendo la cultura, ella misma se asombra y dice, cuando Jesús le pide agua, ella dice, ¿acaso no te das cuenta que soy samaritana? ¿Acaso no te das cuenta que soy samaritana? En otras palabras, ¿por qué me pides agua a mí? Soy samaritana, soy mujer. Pero lo bonito del ministerio de Jesús en la mujer es que Jesús no solamente continúa conversando con la mujer, pero Jesús le invita a ser parte de la historia de redención de nuestras vidas. Y ahora la mujer samaritana no solamente conoce al Mesías y lo reconoce, pero va más allá. Cuando estaban conversando, dice que llegaron los discípulos. Y Juan 4:27, mire la impresión de otros hombres cuando encuentran a Jesús conversando con una mujer. Y dicen, Juan 4:27, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? Nadie le preguntó. Pero lo que sigue después de esto fue mucho mejor, no solamente para ella, pero para muchos a su alrededor y para el ministerio de Jesús y sus discípulos. Esta mujer había sido aislada por su estilo de vida. Esta mujer había sido aislada por la comunidad, pero sin embargo, después de experimentar la gracia de Dios a través de Jesús, esta mujer comenzó a llevar las buenas nuevas al resto de su comunidad. Y la historia continúa diciendo que gracias a ella y a su testimonio, no solamente ella se salvó, pero muchos samaritanos fueron salvos en ese día. La mujer fue gran parte del ministerio de Jesús. Y hecho está de que los discípulos observaron esto y aprendieron mucho de esto, porque vemos a través de las Escrituras cómo Lucas hace mención de las mujeres dentro del ministerio de Jesús, específicamente cuando pasó por la crucifixión. Pero también leemos en las cartas de Pablo del Nuevo Testamento cómo Pablo también trabajó mano a mano, par a par, con muchas mujeres, en donde le dio su valor, le dio su respeto. Aquí las mujeres no se veían usadas, las mujeres no se veían rechazadas, se veían bienvenidas y partes de la obra que Dios estaba haciendo. Estos son ejemplos de cómo Jesús hizo a la mujer parte del ministerio desde el principio. Ahora, no solamente estos ejemplos, pero otro ejemplo que vemos del plan divino de Dios para la mujer es cuando Jesús envía al Espíritu Santo. Y Jesús envía al Espíritu Santo no solo a los caballeros, pero las Escrituras claramente lo dicen. Jesús envía el Espíritu Santo a todos. La iglesia, la primera iglesia, lo que conocemos como la iglesia primitiva, nació 50 días después de la resurrección de Jesús.
Y esta iglesia nació del corazón de amor que Jesús mismo había depositado en cada uno de ellos. Y nosotros lo conocemos como el día de Pentecostés. Ahora, esta ocasión, este día fue marcado porque el Espíritu Santo llegó. Y las Escrituras nos dicen en Hechos 2, 17 y 18, cómo esto ocurrió. Porque dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas, y ellos profetizarán. El Espíritu Santo, esto lo afirmó el profeta Joel en el Antiguo Testamento, y aquí Pedro vuelve a citarlo y a recordar las Escrituras, en donde Dios promete su empoderamiento a través del Espíritu Santo, no solamente a los caballeros, no solamente a los varones, pero a sus siervos y a sus siervas. Eso quiere decir a la mujer también. Era el carácter total de Dios, que el don del Espíritu Santo fuese recibido por hombres y mujeres por igual, incluyendo también a los jóvenes, como escuchamos, y a los ancianos, a todos. En el corazón de Dios no existe prejuicios de género, nunca ha existido. Él nos creó hombres y nos creó mujeres. En su corazón nunca existió ese prejuicio de géneros. Dios nos creó para que fuéramos y lideráramos como equipo desde el principio. En el relato de la creación, ambos fuimos creados por Dios a su imagen y su semejanza. Ambos compartimos la misma vocación y a ambos se nos dio la misma misión en el mundo de Dios. Desde el principio, las mujeres se destacaron por su fe, por su inteligencia, por su práctica de liderazgo, por su buena administración, como lo hemos escuchado en las últimas semanas. Se destacaron por su espíritu de empresa y por su buen juicio como consejeras, y lo vemos a través de las historias que podemos leer de mujeres de impacto, valiosas, ganadoras en la Biblia. La mujer fue parte del plan divino de Dios desde el principio. Jesús caminó a la par de la mujer. La mujer fue parte del ministerio de Jesús. La mujer ayudaba dentro del ministerio y guiaba y lideraba a la par de los discípulos. Ahora, para que la mujer pueda hoy encontrar su identidad de mujer ganadora con Cristo, debe de enfocarse en Dios. La mujer desde el principio ha sido parte de ese gran plan divino que Dios tiene para la humanidad. Con todo esto podemos entonces concluir y entendemos claramente dos verdades. La primera es que Dios no discrimina contra la mujer. Nunca fue el deseo de Dios de crear a la mujer a su imagen y semejanza para discriminarla o para que fuera discriminada. Dios no discrimina a la mujer. La segunda verdad es que Dios llama y empodera a la mujer. Dios la llama y la empodera. Mujer, si en el pasado te viste de una forma inferior, si has caído en uno de estos argumentos en donde la sociedad te ha empujado a creer que tú no tienes parte en el liderazgo de la iglesia, pues déjame decirte que ese no fue el plan de Dios.
El plan de Dios desde el principio fue que la mujer respondiera a su llamado para ser empoderada. Él te llama y te empodera, al igual que llamó y empoderó a todas estas mujeres que hemos mencionado en las Escrituras, a estas y muchas más, al igual que Él te está llamando hoy para empoderarte, para crecer tu liderazgo. No solamente tu liderazgo en casa o el liderazgo en la comunidad, el liderazgo en tu empleo, pero el liderazgo aquí en la iglesia. La mujer tiene su lugar dentro del plan divino de Dios. Y Dios te llama, Dios llama a la mujer y la empodera, la equipa y le da todo lo necesario para que represente a Dios de la misma forma que un varón puede hacerlo. La mujer tiene parte, gran parte, en el plan divino de Dios. Las Escrituras y el ministerio de Jesús ahora nos dan suficientes pruebas del llamado de Dios a la mujer, a predicar, a evangelizar, a pastorear su iglesia, porque en Cristo sí se puede, sí somos mujeres ganadoras. Mujeres, la iglesia del Nazareno, la cual le doy muchas gracias por no solamente apoyar a la mujer, pero por empoderarnos como líderes de su iglesia. Le doy gracias a la iglesia del Nazareno, pero también le doy gracias a Pastor Sam por invertir su tiempo y su apoyo y creer en el llamado de la mujer. Le doy gracias a Dios porque tenemos una iglesia mundial, la iglesia del Nazareno, en donde somos valoradas, en donde tenemos un lugar seguro, en donde nuestra voz sí cuenta, en donde podemos crecer, en donde podemos madurar espiritualmente y podemos liderar con amor y con autoridad, empoderadas por el Espíritu Santo de Dios. Te invito esta tarde, mujer, donde sea que te encuentres, donde sea que tú te encuentres en este momento, en tu caminar con Dios, quiero que sepas que la voz de Dios te habla a ti, al igual que me habla a mí, que le habla a los varones, que le habla a los jóvenes, que le habla a los ancianos. La voz de Dios nos habla y nos llama a todos y nos empodera. Responde, te invito a que escuches esa voz, que respondas al llamado de Dios y que aceptes que Dios no solamente te llama, pero te empodera, porque Él desea que tú seas una mujer ganadora. Somos mujeres que ganan. Somos mujeres ganadoras. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotras y eso nos hace ganadoras. ¿Qué tal si oramos? Señor Dios, en esta tarde te doy las gracias, Padre Santo. Tú, Señor Dios amoroso, que nos has tomado y nos usas, Señor, para tu ministerio. Te damos las gracias porque tú nos empoderas para servirte en este ministerio. Te pido, Señor, que esta tarde, si alguien que escucha mi voz necesita ser restaurado, Señor, restaurada, Padre, que seas tú restaurando la autoestima de estas mujeres, Señor, que a lo mejor han sido lastimadas por prejuicios humanos. Esta tarde, Padre, te pido que las empoderes. Oh, Señor, que reasegures en sus corazones que hay, Señor, que contigo, con el poder del Espíritu Santo, Señor, podemos liderar, podemos evangelizar, podemos enseñar, podemos pastorear, podemos contestar y decir sí a tu llamado. Oh, Señor Dios, que en esta tarde, Padre, las mujeres que escuchan mi voz, Señor, sean empoderadas por tu Espíritu Santo y que sepan dentro de ellas, sean reaseguradas que son mujeres ganadoras gracias al poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor y dador de vida.
Muchas gracias, Señor. Amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscribe a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.